cuento. Entonces, lo que manejamos es esto de aquí, unidades y prefijos de esto de acá. ¿Estamos? Y para ello tenemos que ir asociando algunas de las situaciones. Luego vamos viendo lo que es carga eléctrica, ¿ya? Ustedes, por favor, luego le van a leer en el libro a lo que refiere la parte técnica, la parte de definiciones, pero vamos a irlo viendo de esta manera, ¿ya? ¿Por qué se genera la electricidad? ¿Gracias a qué? ¿O a qué se debe la electricidad? ¿Alguna idea? Eso, cargas magnéticas tal vez. Ya, de hecho, está asociado, los campos eléctricos están asociados con los campos eléctricos, ¿sí? Esa es una forma de generar electricidad. Por ejemplo, usted en una represa, lo que hace es energía mecánica, energía hidráulica se transforma en energía mecánica, y la energía mecánica a través de campos magnéticos genera circulación de corriente, ¿ya? Pero ¿qué es esta circulación de corriente? Son básicamente dos tipos, o básicamente es una carga. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, ¿por qué la electricidad se mueve con mayor facilidad en elementos metálicos? ¿Alguna situación? ¿Por qué se mueve con mayor facilidad en elementos metálicos? ¿A qué se debe ello? El metálico es un, como es un mejor, donde se puede, Conductor de energía. es eso, conductor de energía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se debe a que los conductores metálicos o que los conductores generalmente son elementos metálicos? Es porque existen lo que son electrones. ¿Estamos claros? La estructura es una estructura donde los electrones están más sueltos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la corriente se genera cuando un electrón empuja a otro electrón. Es decir, el rato que estos empiezan a moverse, ¿ya? Se genera lo que se conoce como corriente eléctrica, ¿sí? Es ahí le conocemos nosotros como corriente, ¿ya? Corriente eléctrica. ¿Estamos claros? ¿Cómo más se le conoce a la corriente eléctrica? También se le conoce como flujo eléctrico, podríamos decirlo también, o como si no, como intensidad, ¿ya? Intensidad, obviamente, eléctrica. Y por eso viene la I. ¿Estamos claros? Es decir, que cuando se mueven los electrones, ese flujo de electrones, ¿ya? El flujo de electrones, esa E con el negativo arriba es de electrones, ¿sí? El flujo de electrones es de este concepto de aquí, es la intensidad eléctrica, la corriente eléctrica. Si usted quiere asociarle, esto generalmente le asocian con una tubería de agua. Si es que usted toma una tubería de agua, como esta de aquí, y empieza a ver circular agua, esa circulación de agua es la corriente eléctrica. Lo que sería el flujo de agua, ahora es un flujo de electrones y esa es la corriente eléctrica. ¿Estamos claros? ¿Por qué los metálicos conducen la corriente de mayor facilidad? Es porque su estructura es una estructura de electrones en donde es más fácil que se desprenda un electrón, ¿sí? Si usted se fija en los elementos químicos de, por ejemplo, del oro, ¿sí? Aurum, el oro, el aluminio, el cobre, Cup, el hierro, Fe, ¿ya? Y así algunos otros elementos metálicos, ¿ya? Su estructura atómica, es decir, tienen aquí el núcleo, tienen protones y tienen, obviamente, vamos a dibujar el modelo atómico tradicional, ¿ya? Tienen electrones en la parte externa, ¿ya? Y es más fácil que estos electrones se empiezan a desprender, ¿ya? Entonces, esto está aquí dentro, empiezan estos electrones a salir y empiezan a fluir. ¿Estamos claros? Entonces, este flujo de electrones genera lo que es la corriente eléctrica. Ahora, ¿cuál es el otro concepto asociado a la electricidad? Es primero la corriente eléctrica, luego tenemos el voltaje, que se denota con una B. Este se le conoce como voltaje, obviamente voltaje eléctrico, o también se le conoce como tensión eléctrica, ¿ya? ¿Qué será este voltaje o esta tensión? ¿Alguna idea? La carga con la que va la energía o algo así. O sea, la intensidad. Más o menos va esa idea, ¿sí? El voltaje es la fuerza necesaria, o más que la fuerza, es el trabajo necesario para mover una carga de un punto A un punto B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted nota, usted, digamos que tiene un trozo de cobre, ¿ya? Por ejemplo, aquí tiene un trozo metálico de cobre. Por ahí, ¿está circulando corriente o no está circulando corriente? ¿O qué necesito para hacerle circular corriente? ¿O por qué no circula corriente? Porque no tiene carga tal vez. No, las cargas están.
Hay una carga eléctrica. Si usted nota, microscópicamente, el metal tiene sus átomos y sus átomos tienen cargas positivas y cargas negativas, ¿ya? Lo que no existe es esa fuerza para empezar a mover estos electrones, que estos electrones salgan de una parte y pasen a otra parte, que empiecen a fluir los electrones. ¿Estamos Sería claros? como una fricción, profe, para que haya cargas, algo así. Precisamente como una fuerza, no para que haya carga, sino para que haya el movimiento de las cargas, ¿sí? Los electrones están aquí, los electrones están cada quien con sus átomos, ¿sí? Digamos que estos son átomos, no vamos a ponerles como cargas directamente, ¿ya? Digamos que aquí hay átomos, ¿ya? Está un núcleo y están sus electrones, ¿ya? Recuerde que el átomo es más grande el núcleo que, que lo de afuera, ¿sí? De hecho, hay unas imágenes, ya les deben subir en las presentaciones donde se ve dinámicamente, ¿ya? Esos puntos de azules son electrones. Entonces, yo necesito que este electrón empiece a moverse, ¿sí? Y ese empezar a moverse es que empieza a cederse al otro, a irse de lado a lado y empieza a fluir. ¿Estamos claros? Ese es el flujo, esa es la corriente eléctrica, el movimiento de un electrón. El otro electrón, ¿qué va a hacer? También va a ir por otro camino, también va a fluir, se van a mover todos los electrones, ¿ya? Pero para eso yo necesito algo que le obligue esto a moverse, que le obligue a empujar a estos electrones. ¿Estamos? Porque si no, de manera natural, el elemento, el cobre aquí está, tiene sus átomos, tiene sus electrones, tiene sus protones, sus neutrones, etcétera, pero no se puede mover. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una fuerza. ¿Quién es esa fuerza? Es el voltaje. El voltaje es el trabajo necesario, y luego usted lo va a ver en conceptos, ¿ya? Y esto le de preguntar en la parte oratoria, es el trabajo necesario para mover una carga, ¿sí? Para mover una carga. ¿Ya? Una carga la vamos a poner generalmente Q mayúscula o Q minúscula, da lo mismo, ¿sí? Trabajo necesario para mover una carga desde el punto A hasta B, ¿sí? Entonces, para ello nosotros necesitamos, vamos a borrar esto de aquí, necesitamos aquí conectarle, ¿ya? Una especie de fuente, ¿ya? Voy a ponerla acá, ¿ya? Una especie de fuente, voy a dibujarlo a grosso modo, ¿sí? Voy a dibujarlo en la manera tradicional, la manera medio más simplificada, ¿ya? ¿A qué se parece eso de ahí? Una batería de... Ya, una batería, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la batería lo que está provocando es precisamente que se muevan estas cargas. Está provocando que desde aquí, desde el puntal positivo, ¿ya? Que es el punto A, ¿ya? Se genere este trabajo necesario, ¿ya? Para empezar a mover las cargas. Si esta batería se acaba, se desgasta, ya no tiene el potencial necesario. Recuerde que ah, el voltaje es una potencial, ya vamos a ver otro nombre. Ya no tiene el potencial para mover esta carga desde este punto hasta este punto de acá, ¿sí? El rato que se mueve, se genera electricidad, se genera corriente eléctrica. El rato que el electrón pasa desde aquí hasta acá, ese momento hay electricidad, sí, hay electricidad, o hay corriente eléctrica, ¿estamos? Pero para eso necesito un voltaje o una tensión, y generalmente lo da esto de aquí. Y por eso a veces tenemos aquí una fuente que va a decir 12 voltios. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces ya tenemos el voltaje. El voltaje también se le conoce como diferencia de potencial, ¿sí? Otro nombre que tiene es diferencia. ¿Qué significa la diferencia de potencial? Habla de la diferencia de energía potencial. ¿Ya? Por favor, esos términos memorizados, ¿sí? La diferencia de potencial es lo mismo, es el voltaje, obviamente, pero quiere ver con la relación a que, por ejemplo, si yo le digo aquí, tengo una piedra, es una piedra. ¿Esa piedra tiene energía o no tiene energía? ¿Ya? ¿Qué es energía? La capacidad de realizar un trabajo. ¿Puede hacer algún trabajo esa piedra? ¿Puede hacer algún daño, entiéndase así? Sí, sí, profe, sí. ¿Ya? Tiene ese potencial de generar energía porque si yo le muevo, esto puede impactar contra algo y empezar a mover algo. Entonces, la capacidad de realizar trabajo. ¿Estamos? ¿Y cuál es esa diferencia de potencial? Esa diferencia potencial es que está en este punto y luego está en este punto. Tiene un potencial de lograr hacer algo por la posición en la que está. Entonces, el voltaje se asocia de la misma manera, que es una diferencia de potencial. Es la diferencia de lo que puedo hacer para ir desde aquí hasta acá. Luego ya vamos a ver por qué se hace o se le asume como diferencia de potencial cuando hagamos ciertas operaciones. El potencial se entiende también como el voltaje. Entonces, la diferencia de potencial es la diferencia de voltaje entre dos puntos, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a voltaje o tensión. Y precisamente se le conoce tensión porque se le asume como una presión. ¿Estamos? Si volvemos al ejemplo de la cuestión hidráulica, ¿ya? Nosotros tenemos aquí una tubería
tenemos agua, y ya quedamos que el flujo de agua es similar al flujo de electrones y es la corriente eléctrica o flujo de agua. La tensión o el voltaje vendría a ser a que usted puede tener llena la tubería de agua, ¿estamos? Pero si usted no tiene una fuerza, una presión que haga aquí, no se va a mover esa agua de un punto al otro. Entonces el voltaje viene a ser eso de ahí, esa fuerza, esa presión que mueve todo lo que hay aquí dentro del conductor hacia otro punto. Y lo que hay dentro del conductor son electrones o flujo de electrones, ¿estamos? Entonces el voltaje se asocia a eso, a esa presión que logra mover electrones de un lado a otro lado. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Listo. El tercer término, bueno, la carga eléctrica nos omitimos, pero estamos con corriente eléctrica, el voltaje, tensión. Y el tercer término viene a ser la resistencia, ¿ya? Como su nombre lo dice, ¿qué será la resistencia? Profe, era lo contrario para, bueno, dice que era para contener a los electrones, algo así, y se los medía por ohmios. ¿Ya? Precisamente, la resistencia es la oposición ¿a qué? A la corriente eléctrica, ¿sí? La oposición al flujo de corriente, ¿estamos? Pues la resistencia viene a ser precisamente ello, oposición al flujo de corriente, ¿ya? Yo necesito calcular el voltaje, profe, que está corriendo. No, recuerde que el voltaje es una cosa y la corriente es otra, ¿sí? El voltaje siempre va a estar presente, ¿estamos claros? Lo que no va a estar presente o lo que va a cambiar es la corriente en base a la resistencia. Si hay más resistencia, ¿qué va a pasar con la corriente? Porque, menor. Va a ser menor la corriente. Si hay menos resistencia, va a haber más corriente, ¿estamos claros? Ahora, ¿esto será algo malo, algo bueno o las dos cosas? Bueno y malo. Bueno, bueno y malo, profe. ¿Ya? Son las dos cosas, tanto bueno como malo. Malo en cierto sentido. Por ejemplo, el cobre es más resistivo que el oro, ¿sí? El oro es un conductor por excelencia, ¿estamos? Aunque hay superconductores que ya vamos a ver por ahí en algún tema, pero el cobre es un mal conductor o es un conductor no tan bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se pierde, se va perdiendo corriente y se va disipando en forma de calor, ¿ya? Entonces, note que usted va perdiendo corriente, ¿ya? Dado la presencia de este material. Por eso es que las computadoras, para hacer más rápidas las comunicaciones, para hacer más rápidos los procesadores, etcétera, algunos computadores, en vez de tener pistas de cobre, es decir, finos caminitos como cables de cobre, tienen pistas de oro, ¿sí? ¿Para qué? Para que precisamente sea más rápida la comunicación. ¿Estamos? Entonces, es malo en ese sentido la resistencia. Ahora, es bueno en el caso o en el contexto de que esto da, o la resistencia es lo que permite el funcionamiento de algunos equipos. Por ejemplo, cuando usted utiliza una plancha, ¿ya? Usted nota que la plancha se calienta. ¿Pero por qué la plancha se calienta? Es porque precisamente tiene alguno de estos materiales con algunas características resistivas, de manera que resiste o se presenta la resistencia a esta corriente eléctrica, se calienta ese material. Y el rato que se calienta ese material, transfiere ese calor. Entonces, ¿qué permite la resistencia? Es que la corriente eléctrica se transforme o la energía eléctrica se transforme en energía calórica, ¿sí? Entonces, eso viene a ser la resistencia. Ahora, ¿en qué unidades se mide? Cada una ya lo habíamos visto o ya lo habíamos asociado a unidades de medición. La corriente se mide en amperes, ¿sí? Amperes, ¿ya? O ampere, como quiera verlo. Sí, esta es la unidad dada a su nombre tradicional, su nombre en inglés. ¿Qué viene a ser en unidades? Simplemente el amperio que nosotros conocemos en español. Una A mayúscula. ¿Estamos claros? ¿En qué se mide el voltaje? El voltaje se mide, el nombre o definición se conoce como volts, ¿ya? Generalmente se nota como una B mayúscula, ¿estamos claros? ¿Ya? Aunque algunos libros usan una B minúscula, pero no hay inconveniente, estamos lo mismo, ¿ya? Tenemos los volts o voltios, los amperes o amperios, y tenemos la resistencia, que esta se mide en ohms, ¿sí? Ohms, así, ¿ya? Ohms u ohm, ya, nada más. Bueno, ohm, ya. Pero esta no tiene una O, sino tiene la letra omega. ¿Estamos claros? Esta es omega mayúscula. ¿Se entiende? Dudas, preguntas hasta ahí. Ahora, hay otra situación de lo que habíamos hablado, de la cuestión de las cargas, ¿sí? Inicialmente no vimos, pero vamos a poner alguna situación. Por ejemplo, las cargas tienen
dos signos, hablemos así, ¿sí? Dos polaridades, que esto no es de la naturaleza, sino es por convención, es decir, nosotros hemos dicho, a ver, de esta forma sumamos positivo y de esta otra forma sumamos negativo. Entonces puede haber cargas positivas y cargas negativas. Las cargas, cuando son de igual signo, ¿ya? La carga es la unidad básica de la electricidad, ¿sí? Es básicamente la que tiene o la que puede tener un valor eléctrico, ¿sí? La unidad de medida de la carga es el coulomb, ¿sí? Las cargas, vamos a poner aquí. Las cargas se miden en coulombs, así, coulombs, ¿ya? Coulombs. ¿Y cuál es esta unidad? Es una C mayúscula. ¿Estamos claros? Los columbios que le conocen también, ¿ya? Ahora, hay una situación con las cargas, que las cargas pueden ser positivas, como también pueden ser negativas, o pueden ser, o puede haber una interacción positiva-negativa. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué pasa con las cargas? Las cargas tienen una ley, en el sentido de, bueno, de generar fuerza, y la fuerza genera campo, y el campo genera electricidad. ¿Estamos claros? Es todo un fenómeno que eso lo vamos a estudiar ya más después. Cuando las cargas son de igual signo, las cargas se repelen. ¿Estamos claros? Es decir, la una se empuja contraria a la otra. ¿Estamos claros? Y igual sucede en negativos, son de igual signo, se repelen, ¿ya? Pero cuando son de diferentes signos, se atraen. La una se atrae hacia la otra. ¿Estamos claros hasta ahí? En muchas de las partes de electricidad se estudian no cargas positivas, sino se estudia cargas vacías. Es decir, la ausencia de electrón. Entonces, como hay la ausencia de un electrón, la carga se ve como si fuese positiva. ¿Estamos claros? Básicamente la unidad básica, cabe la redundancia, de la carga eléctrica en la electricidad, en el movimiento de acá de flujo eléctrico, obviamente es el electrón. ¿Estamos? Entonces existe la carga de un electrón. Por favor, me averigua cuánto es la carga de un electrón, ¿sí? ¿Cuánto es el valor de la carga de un electrón? ¿Sí? Averiguará esto, carga del electrón, ¿ya? Así como existe la carga del electrón, existe la carga de un protón. También averiguará cuánto es la carga de un protón. Obviamente el electrón, ¿qué carga va a tener? ¿Positivo o negativo? Negativa, estamos. ¿Y el protón, qué carga va a tener? Positivo. Positivo. Y bueno, los neutrones que obviamente no tienen carga. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros con el concepto de carga? Bueno, luego ya vamos a ver a detalle el concepto de carga. La carga ya le ponemos acá el concepto para que lo entienda, le dice lo siguiente, ¿no? Le dice, la carga es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia y se mide en coulombs, ¿sí? Aunque dice en coulombs, ¿ya? Entonces note que no es como algo tangible, sino es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas, ni siquiera es del átomo, es de las partículas que tiene el átomo, ¿estamos? Y de esto obviamente se compone la materia. Todo cuerpo tiene carga eléctrica, todo material tiene carga eléctrica, ¿sí? Siendo que esas cargas pueden estar en movimiento o su movimiento no es el suficiente para expresarse en electricidad. Por ejemplo, uno de estos efectos es la electricidad estática. Usted tiene aquí, dice, todas las personas experimentan un efecto de carga eléctrica cuando intentan quitarse un suéter de lana y este se pega al cuerpo o cuando atraviesan una alfombra y reciben un choque. No sé si les ha pasado que algunas veces tocan un elemento, en especial elementos que tienen, por ejemplo, fibras, y usted siente cierta energía o cierto hormigueo, ¿ya? Esa es corriente estática o corriente eléctrica que está acumulada ahí debido a ese rozamiento de materiales, y los electrones están como que al aire y usted cuando los toca simplemente fluye. ¿Estamos? Aquí está lo que les había dicho que averigüen, con todo notaránle para que tengan en mente. No que se memoricen, pero tengan noción de cuál es el valor. No me van a decir la carga de un electrón es 10 volts o es 10 coulombs. No, no existe eso. Entonces dice, también se sabe que la carga de E de un electrón es negativa y es de magnitud 1.602 por 10 a la 19. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver luego estas notaciones que vamos a relacionar. ¿Sí? Listo. Entonces lo que estábamos analizando es precisamente este tipo de gráficos. Aquí tiene usted un montón de historia, un montón de lectura, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una situación de prioridad, bueno, no de prioridades, de convención, ¿ya? Esto quiero que le tengan bien en cuenta por cierta situación. Esto es un poco especial que causa discusión y causa confusión. ¿Cómo fluye la corriente eléctrica? ¿Sí? Por convención, aquí le dice, una convención es una manera estándar de describir algo para que otros en la profesión puedan entender lo que significa. En este libro se utilizan algunas convenciones de la IEEE, que es el Institute of Electric and Electronics Engineers, ¿ya? Entonces, esta convención
dice que simplemente la corriente eléctrica viaja desde el punto más positivo al punto más negativo, ¿sí? Por aquí debe estar, dejen ver esto de aquí. Vamos leyéndole esto de acá. Debe leyendo a alguien de ustedes, voluntario, por favor, desde aquí, cuando dice como, cuando un alambre conductor, ¿ya? ¿Quién está acá? Ya, debe leyéndole. Ya, Ya. profe, dice, cuando un alambre conductor integrado por varios átomos se conecta a una batería, una fuente de fuerza electromotriz, las cargas son obligadas a moverse. Las cargas positivas se mueven en una dirección, mientras que las cargas negativas se mueven en dirección opuesta. Este movimiento de cargas crea una corriente eléctrica por convención. Se considera al flujo de corriente como el movimiento de cargas positivas. Esto es opuesto al flujo de cargas negativas, tal como se ilustra en la figura 1. Esta convención la introdujo Benjamin Franklin en 1706 y a 1790. El científico e inventor estadounidense, aunque ahora se sabe que la corriente en conductores metálicos se debe a electrones con carga negativa, en este texto se seguirá la convención universalmente aceptada de que la corriente es el flujo de cargas del flujo neto de cargas positivas. ¿Ya? Así. Listo. Así, bueno, nos da el concepto ya de corriente eléctrica, que es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en amperes. Sí, este es el concepto técnico y simplemente es la velocidad o qué tan rápido cambia una carga de posición o cambia una carga con respecto al tiempo. ¿Estamos? ¿Ya? Lo que me interesa que entiendan es esta convención de aquí. Sí, este Benjamin Franklin es el mismo que aparece en los billetes, si no me equivoco, en el billete de 100, ¿ya? Parece que es él. Es el mismo expresidente estadounidense que también era científico e inventor. ¿Estamos? Lo que necesito que entiendan es esta parte de aquí. Benjamin Franklin propuso que la corriente sale desde el puntal positivo y viaja hasta el puntal negativo. ¿Estamos? Es decir, que la corriente va de positivos a negativos, moviéndose cargas positivas hacia el espacio negativo. ¿Estamos? Pero luego, ahora ya de manera moderna, se sabe que eso no se cumple. Se dice que la intensidad o la electricidad se debe al movimiento de cargas negativas. Entonces, las cargas negativas, como yo les dibujé, es lo que produce la electricidad, ¿ya? Pero, dado que ya por convención se sabe, por ejemplo, yo les había dicho aquí, ¿ya? Si usted nota aquí, yo les ejemplifiqué un electrón, ¿ya? El electrón, técnicamente, se mueve desde este punto hacia acá, ¿ya? Entonces, esto sería el postulado de Benjamin Franklin, que decía que se mueve o la corriente se genera en dirección del puntal positivo al puntal negativo. Si ustedes notan, la corriente estamos asumiendo de esta manera, así, ¿ya? Estamos asumiendo de esta manera. Sale del positivo, viene por acá y regresa a donde regresa al negativo. Esa sería la circulación de corriente. ¿Estamos? Eso sería según por convención o lo que universalmente está aceptado, ¿ya? Pero realmente el efecto en el fondo o el efecto internamente es que los electrones se mueven, como lo dice, o la electricidad se forma por el movimiento de electrones y los electrones realmente se mueven desde el negativo hacia dónde, hacia el positivo. Es decir, que se van a mover desde aquí, buscan camino hacia acá, un camino. El otro viene por aquí, yo qué sé, y por acá, ¿ya? Entonces, note que los electrones se mueven en este sentido, ¿ya? Así se mueven los electrones, pero la corriente se mueve en sentido contrario. La corriente se mueve así. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, por las cuestiones de estudio, luego a nosotros no nos va a interesar mucho cómo se mueve el electrón, lo que nos va a interesar cómo se mueve la corriente, ¿ya? Entonces, lo importante es que usted sepa que la corriente se mueve desde el positivo hacia el negativo. Pero si es que alguna vez de manera conceptual necesita analizar algo, usted tenga en cuenta que si la corriente se mueve en este sentido, los electrones se mueven en sentido contrario. El electrón se mueve de negativo a positivo y ese movimiento de electrones genera la corriente, pero la corriente está en sentido opuesto. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está entendido? Por favor, eso, pregunta de examen, ¿sí? Los electrones se mueven en un sentido y la corriente se mueve en el otro sentido. La corriente se asume que es el movimiento desde el puntal positivo o el puntal de mayor potencial al puntal de menor potencial. Se asume que aquí, por ejemplo, existen los 12 voltios y acá es el diferencial 0 voltios. Si usted nota, 12 menos 0 es 12. Esa es la batería de aquí, 12 voltios. ¿Estamos claros? Entonces se mueve del puntal de mayor potencial al puntal de menor potencial.
¿sí? Dudas, preguntas. La corriente se mueve en ese sentido, los electrones obviamente se mueven desde donde hay electrones, que sería el puntal negativo, la carga negativa, se mueve hacia la carga positiva. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Listo. Entonces hemos visto algunos de los fenómenos que suceden en esta parte de aquí, ¿sí? Que era una de las partes que necesitábamos analizar o introducir hoy, ¿ya? Y vamos a ver, hemos visto lo que es tensión, lo que es intensidad, lo que es resistencia eléctrica, ¿ya? Y vamos a ver de cómo está estructurado un circuito y vamos a ver la simbología, ¿sí? La simbología es más que todo lo importante. Puedo borrar esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles creen que son las partes de un circuito? Ustedes que son una generación tecnológica, ¿qué partes creen que tiene un circuito? O primero, ¿qué es un circuito? Ideas, ¿qué es un circuito? Placas, puede ser. ¿Ya? De manera general, un circuito es la composición de varios componentes. ¿Estamos? Por ejemplo, le dicen circuito de carrera 5K, circuito de hidráulico, circuito de eléctrico, circuito de, yo qué sé, de procesos, ¿ya? El circuito en general es la composición de varios elementos, de varios componentes. Ya luego buscaré una definición y les presentaré en diapositivas. Pero a la final son muchos componentes. Entonces ahora nosotros vamos a proponer qué tiene un circuito eléctrico, ¿sí? Por ahora yo voy a ponerles a manera de grosso modo, ¿sí? Luego ya pondremos en las diapos de manera específica, ítem por ítem. Pero un circuito eléctrico al menos necesita, por ejemplo, una fuente, ¿no? Necesita una fuente, un generador, ¿ya? O se le conoce, bueno, esto no vamos a introducir, pero bueno, conozcan que hay un concepto que se llama la FEM, una fuerza electromotriz, ¿ya? La fuerza electromotriz es básicamente el asociado a voltaje. Es la fuerza que genera electromotriz, el movimiento de electrones, ¿ya? Es la fuente que genera movimiento de electrones, que básicamente es un voltaje, o una batería, o lo que me dé voltaje, más claro. ¿Estamos? Entonces necesito, en principio, esto de aquí, una fuente o un generador, ¿ya? O un generador FEM. Luego lo que necesito son conductores. Necesito conductores o a su defecto lo que sería conectores, ¿sí? Elementos que me permitan conectar de un punto A un punto B, ¿ya? Ahora, ¿qué más tengo ahí? Aparte de los conductores, aquí entran algunos elementos, pero vamos a poner, necesito componentes activos y componentes pasivos, ¿ya? Luego ya les buscaré en el libro cómo los pone exactamente, pero a grosso modo sería ello lo que necesito de lo que está compuesto un circuito, ¿sí? Una fuente, conductores o conectores, componentes activos y componentes pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre un componente activo y un componente pasivo? El componente pasivo es aquel que solo consume, es decir, que no interactúa con el circuito, solamente consume. No digamos que estorba, pero solamente está ahí para consumir. ¿Estamos? Mientras que el elemento activo, en cambio, empieza a interactuar con el circuito, es decir, que empieza a absorber energía y a devolver energía, o empieza a hacer una transformación de la energía. Transforma la señal, o le modifica, o le retrasa la fase, etc. Bueno, esto es en señales, pero empieza a trabajar este. Entonces hay componentes activos y pasivos. Generalmente no vamos a estar trabajando mucho con los activos, por ahora vamos a estar trabajando solamente con los pasivos. ¿Estamos? Entonces, un circuito eléctrico puede ser tranquilamente una batería, ¿ya? Vamos a poner aquí una batería, puntal positivo, puntal negativo, y de esta batería hemos conectado algunos elementos. Digamos que hemos conectado acá un elemento, ¿ya? Vamos a ponerlo así, un elemento, y hemos conectado acá otro elemento. Y todo circuito eléctrico en especial tiene que devolverse hacia tierra o devolverse hacia la parte negativa, ¿sí? Aquí en la fuente, ya vamos a ver, note que esto sería lo típico que usted, por ejemplo, digamos que este es el circuito eléctrico de un vehículo, ¿sí? Y que esta es el foco 1 y este es el foco 2. ¿Estamos? Entonces note que incluso aquí necesito yo que sea un switch, por ejemplo. Aquí necesito un switch. Voy a poner de manera a grosso modo, ¿ya? Este es un switch, ¿ya? Que yo presiono, se cierra y se prende, ¿ya? ¿Por qué se prende cuando yo presione aquí? Porque obviamente, ¿ya? ¿Sí? Porque obviamente estoy cerrando el circuito, estoy haciendo que el flujo de electrones desde la parte positiva o de la parte negativa llegue a la parte positiva o la corriente fluya de positivo hacia negativo. ¿Estamos claros? Y entonces, para no estar dibujando de manera tosca cada vez esto de aquí,
existen simbologías. Entonces, por ejemplo, una fuente se puede representar como una batería y se puede representar de varias maneras. La una es de esta manera, ¿ya? Un más y un menos. Y el puntal positivo es más grande. ¿Estamos claros? ¿Ya? Una fuente se puede representar de esa manera. Otra manera de representar una fuente también es, a veces así, ponen un más y un menos. Y obviamente al lado ponen el valor. Por ejemplo, pueden decir, esta es una fuente de 9 voltios, ¿ya? Por ejemplo, esta es una fuente de 5 voltios, ¿ya? Entonces note que hay varias maneras. Otra manera puede ser representado a través de como una batería, ¿ya? Generalmente cuando usted ve este símbolo es una batería común, ¿ya? Batería. Y se sabe que la patita más larga es el positivo y la patita más corta es el negativo, ¿sí? Si es que por ahí tienen dudas, siempre consulten o googleen la simbología, ¿no? Y existen así distintos tipos de fuentes. Por ejemplo, usted puede chocarse con una fuente que tenga así, ¿ya? Solamente que esa fuente usted va a encontrar al lado 5 amperios, ¿ya? Esta es una fuente de voltaje, una fuente de voltaje, una batería o fuente de voltaje igual. Esta es una fuente de corriente, ¿ya? ¿En qué se diferencia la fuente de corriente? Es que usted a la fuente ya no le selecciona el voltaje que le va a dar, sino le selecciona la corriente que le obliga a circular. En estos casos existen estas fuentes, pero es más típico en la vida real utilizar fuentes de voltaje. ¿Estamos? Y hay así distintos tipos de fuentes en simbología. Por ejemplo, hay fuentes que son controladas. Entonces aquí viene cruzada una flechita para indicar que es una fuente controlada. Existen otros tipos de fuentes. Por ejemplo, usted se va a encontrar con algunas fuentes de esta manera, ¿ya? Esta fuente significa que es de corriente AC, ¿ya? O sea, como quiera entender. ¿Qué significa sea? ¿Le han visto alguna vez? Este es corriente, corriente alterna. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces tenemos corriente alterna y tenemos de hecho corriente directa, que generalmente le ponen, por ejemplo, estas son de corriente directa, le ponen CD, ¿ya? De corriente directa, CA, corriente alterna. Si ustedes, esto hablamos en términos en español, si vamos al inglés, tenemos generalmente AC, ¿ya? Y DC, ¿sí? ¿Ya? Corriente alterna y corriente directa. Sí, generalmente no vamos a estar utilizando mucho el CA y el DC, sino AC y DC, eso tendrá en cuenta, ¿ya? Entonces, generalmente esta de aquí, por ejemplo, le suelen poner al lado 120 voltios, ¿ya? Una fuente, y a veces también le dan un positivo y le dan un negativo. Pero aquí ya no existe el positivo o negativo. En corriente directa existe positivo y negativo. En corriente alterna existe la fase y el neutro. La fase está denotado por el positivo y el neutro está denotado por el negativo. ¿Estamos claros? Entonces, eso en cuanto a fuentes. Yo puedo tener las fuentes o generadores. Luego puedo tener la cuestión de conductores. Los conductores simplemente son cables. En eso no hay mayor ciencia. Luego tengo componentes activos, que entre ellos vamos a ver algunos. Por ejemplo, ¿ya? Capacitor, ¿ya? Bueno, el capacitor no sé si le consideren activo, pero bueno, vamos a verlo. Después vemos dentro de cuál está el activo o el pasivo. Tenemos elementos como el capacitor, tenemos un inductor, ¿ya? Ya vamos a ver qué significan cada uno. Tenemos el resistor, que es una resistencia en general. Tenemos, por ejemplo, LED, ¿ya? Averiguarán las siglas de LED, diodo emisor de luz, light emitted diode, diodo emisor de luz, ¿sí? El LED, dejen ver cuál más tenemos: capacitor, inductor, resistor, LED. Tenemos lo que se llaman potenciómetros. Bueno, ok, pongámosle con potenciómetro. Bueno, no se llamaría potenciómetro. Ya. Generalmente le llaman como potenciómetro, pero es un resistor variable. Ya no le vamos a poner capacitor, inductor, resistor. Tenemos los LEDs, tenemos focos, ¿ya? Pero eso es un poquito especial. Y tenemos, bueno, luego tenemos el diodo, que esto vamos a luego a verle a detalle, ¿sí? Tenemos el diodo y tenemos el transistor. Transistor. ¿Ya? Tenemos un montón de componentes. En la parte eléctrica tenemos el diodo, el transistor, el tiristor, el MOSFET, el CMOS, etcétera. Tenemos un montón de componentes que pueden ser representados. Entonces aquí yo les voy a indicar los principales, pero luego ya queda a su experticia y a su curiosidad el que si yo veo un circuito, busco qué es ese circuito en este elemento. O si es que quiero representar, digo, a ver cómo se representa un tiristor, cómo se representa un SCR, que es otro tipo de componente.
Entonces ya depende de todo ello, de cómo usted vaya avanzando en sus proyectos. ¿Estamos? ¿Cómo se representa el capacitor? El capacitor es una especie de pila, algo que se carga y se descarga. Luego veremos el principio de funcionamiento de esto de aquí. Como es algo que se carga y se descarga, el capacitor tiene esta forma. Obviamente puede estar horizontal, vertical. ¿Estamos? Y existen dos tipos de capacitor. Un capacitor cerámico no polarizado, que significa que sea no polarizado, que no tiene polaridad, que no tiene patita positiva y patita negativa, solamente tiene dos patas genéricas. Puede conectar de cualquier lado. ¿Estamos claros? Pero existe también un capacitor polarizado, ¿ya? Y el polarizado tiene su patita positiva y su patita negativa. Dejen ver. Entonces, por ejemplo, puede estar de esta manera, puede estar así. Claro que yo le estoy poniendo horizontal, pero también se puede graficar vertical, ¿ya? Y con esto usted ya sabe que este es polarizado. ¿Cómo sabe que es polarizado? Porque tiene el más aquí, ¿sí? ¿Cómo tiene otro? Hay otro que se grafica de esta manera, ¿ya? Ya vamos a ver esto cuando abordemos la práctica. Este es un electrolítico, ¿sí? Es una especie de cilindrito, ¿ya? Pero note que tiene una patita un poco curvada, un poco especial. Entonces, generalmente ese también es polarizado, ¿ya? Y podemos tener algunos otros más. Por ejemplo, hay uno con una flecha, ¿ya? Aquí mismo en capacitor, digamos, ya usted tiene el básico así. Y hay uno que le ponen una flecha encima. Cuando usted vea un componente con una flecha encima, significa que es variable, que se puede variar su valor, ¿ya? Y este se le conoce, tiene su nombre propio, se le conoce como varicap, ¿sí? Varicap, ¿sí? Capacitor variable, ¿sí? Por lo que tiene esa flechita, ¿estamos? Pero note que cada elemento tiene su símbolo. El inductor en resumen es una bobina. Y como es una bobina, generalmente se le representa de esa manera, como una bobina, así. ¿Estamos claros? Este no hay mucha ciencia. También hay inductores variables, que generalmente es una bobina, ¿ya? Obviamente con una flecha cruzada. Entonces usted ve que le cruza una flecha, es un elemento variable, que su valor puede variar, ¿ya? Luego ya vamos a ver en qué se miden las unidades de cada uno. Luego tenemos el resistor. El resistor generalmente se representa como una especie de resorte, ¿sí? Se grafica de esta manera. Claro que más bonito, pero bueno, ahí se va, ¿ya? En algunos simuladores se grafica como un cuadrado, así, ¿ya? Pero generalmente este no le vamos a utilizar mucho, este es utilizado más para el concepto de impedancia, ¿ya? Que también es una resistencia, pero es una resistencia en otros términos, ¿ya? Pero generalmente impedancia o resistencia se grafica este, ¿ya? ¿Qué pasará si le cruzo esto con una flecha? ¿Qué significará eso de ahí? Puede cambiar, ¿no? Que es variable, ¿ya? Que es variable, que yo puedo cambiar ese valor, ¿sí? Que puedo definir un valor y luego puedo cambiar otro, ¿sí? Por ahí tengo los componentes, ya el fin de semana les muestro cuál es variable y cuál es fijo, ¿estamos? Entonces note que puedo variar. El LED generalmente es un diodo emisor de luz. Todo diodo se grafica de esta manera. El diodo tiene este símbolo, ¿ya? Este es un diodo, ¿ya? Tiene un ánodo y tiene un cátodo, ¿sí? Ánodo entiéndase patita positiva y cátodo entiéndase patita negativa, ¿sí? Pero no es correcto decirle pata positiva, pata negativa o terminal positivo, terminal negativo. Tiene su nombre que es ánodo y tiene cátodo, ¿sí? El LED, al ser un diodo, es el mismo principio que de aquí, pero es emisor de luz. Entonces se le grafica de esa manera, ¿ya? Pero aquí se le pone una flechita o dos flechitas, ¿ya? Como que estuviese saliendo algo de ese de ahí. ¿Estamos claros? Entonces ustedes van a ver en la parte eléctrica, en la parte de simuladores, que un diodo LED, es esto de aquí, ¿sí? Y existe de colores. Esto es básicamente las lucecitas que ustedes compran y ponen en sus cuartos de distintos colores. Hay diodos LEDs RGB que cambian de los tres colores o una mezcla de ellos. Y tenemos los focos o lámparas también. El foco lámpara es sencillo, le suele poner como una cruz, ¿sí? Se parece a un router visto en la parte de redes, pero no es un router. Sí, acá en electricidad esto es un foco. ¿Estamos? Y el transistor es un elemento que tiene tres patitas. Tiene una base, tiene un colector y tiene un emisor. Hay diferentes tipos de diodos. Voy a dibujar un tipo de diodo, que es, por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Tiene el emisor, ok, el emisor es el de acá, la base y el colector, ¿ya? Luego ya vamos a ver este de aquí, ¿sí? Entonces un diodo es de esa forma de que se conecta aquí. Esta patita se conecta a algo, esta se conecta a otro algo y esta a otro algo. Esta de aquí simplemente es una del parte del dibujo, ¿sí? Y existe este de aquí, existe otro símbolo, este es un tipo, ya vamos a ver de qué tipo es este de aquí, y existe otro tipo que en cambio tiene la patita hacia arriba, viene aquí, y la patita entra hacia acá, ¿ya? Listo. Sí, el más típico, el más utilizado generalmente es este de aquí, tiene una flechita, ¿ya?
Estos básicamente son transistores. Este es uno de la familia que se conocen como los PNP, ¿ya? Y estos los NPN, ¿ya? Y así tenemos un montón de componentes más y conectores. ¿Estamos claros? Entonces usted va a tratarse de familiarizar con todo esto de aquí y luego empezaremos ya a trabajar. ¿Sí? Cuando yo le diga dibuje esto, no va a dibujar un circuito como este de aquí, sino usted ya dibujará, por ejemplo, tengo una fuente. Digo, a ver, tengo una fuente, necesito el positivo, necesito el negativo aquí, ¿ya? El positivo y negativo. Necesito un interruptor, un switch. Generalmente el switch es ese mismo símbolo. Podemos dejarlo así, símbolo, switch, ¿ya? Por ejemplo, ahí. Este tienen varios símbolos los switch, pero podemos dejarle eso. Y necesito unas resistencias. Aquí son dos consumidores, o por ejemplo, digamos que son focos. Entonces tengo el foco 1, tengo el foco 2, y devuelve a la parte de acá. ¿Estamos claros? Algo que falta aquí, y con esto terminamos, es que todo circuito debe tener una referencia de tierra. ¿Qué es tierra? Es el puntal de 0 voltios, ¿sí? Se conoce como ground, por término en inglés, o en español, obviamente, tierra. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el símbolo de tierra? Es esto de aquí. ¿Ya? Es el puntal de 0 voltios. Generalmente este es el puntal o es el terminal de 0 voltios. En este tipo de circuitos, digamos que no hay tierra, pero en otros, generalmente el negativo se conecta a tierra. Es decir, de aquí a una patita y dicen esto es tierra. ¿Estamos claros? O hay circuitos que quedan de manera abierta, por ejemplo, lo hacen de esta forma. Voy a borrar este. Lo hacen de esta manera. Dicen aquí tengo una fuente, más menos, tengo 5 voltios, el menos se conecta a tierra, es el puntal de referencia, para acá viene una resistencia aquí, se conecta a tierra, viene, yo qué sé, dos resistencias acá, ¿ya? Y se conecta a tierra, ¿ya? Entonces, si usted nota, lo que están haciendo es denotando que el negativo es el puntal de 0 voltios y estos aquí al final están conectados a 0 voltios, aquí al final a 0 voltios, que sería lo mismo que, por ejemplo, hacer esto de aquí, quitar esto de aquí, conectar todos estos y esto conectado a tierra. ¿Estamos claros? Entonces es el punto de referencia de 0 voltios. Significa que aquí esto mide 0 voltios. Si yo mido entre este punto de aquí y esto de acá, esto representa 0 voltios. ¿Estamos? Eso generalmente sucede cuando hay voltajes negativos, porque cuando hay voltajes negativos necesitamos saber también cuál es el puntal de 0 voltios. ¿Estamos? ¿Qué significa un voltaje negativo? Que la corriente circula en sentido contrario o la fuente está invertida. ¿Estamos? Ya vamos a ver eso en el análisis de circuitos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Estamos claros? ¿Ya? Listo. Que tengan una buena tarde, chicos, y ya seguiremos avanzando con este tema. Cuídense, les vaya bien. Igualmente, profe, gracias. Normalmente, gracias. Gracias, profesor.